Buenos días, somos del grupo A1 y vamos a exponer la primera parte de la NIF 9, Instrumentos Financieros. Los participantes somos Felipe López, Adriana García, Cintia López, Luti Roja y Josué Salazar. En el índice, el objetivo, el alcance, el reconocimiento y bajas de las cuentas de clasificación. Y vamos a hablar hasta la medición que se desarrolla en el párrafo SIC 3, medición posterior de pasivos financieros. Aquí pueden ver la infografía. Las leyes que se aplican en Guatemala son la ley de mercado de valores, que es del decreto 3496, ley de bancos y grupos financieros, decreto 25/2016, ley monetaria, el decreto 17/2002. Y aquí nos narra un pequeño párrafo de la ley de bancos en donde nos dice que los bancos tienen que evaluar a los solicitantes antes de realizar un préstamo. El objetivo y alcance. El objetivo de esta norma es establecer los principios de la información financiera sobre los activos y pasivos financieros, que de forma que la información sea útil, que sea relevante y que sea útil para los usuarios de la información financiera, para que puedan evaluar los importes que ahí se describen. El alcance, nos dice la norma que el alcance es para todas las empresas y para todos los tipos de instrumentos financieros, excepto cuando algunas normas digan lo contrario. Y este caso es la NIC 10 de los negocios conjuntos, los arrendamientos que aplican a la NIC 16, los planes de beneficios a empleados que se regulan en la norma 19, los instrumentos de patrimonio NIC 32 y los derechos y obligaciones de los seguros en la NIF 4. El reconocimiento y bajas en cuentas. El reconocimiento inicial: se reconocerá un activo o pasivo financiero cuando se forme parte de las cláusulas de un contrato, o también que se deriven del contrato. Cuando un activo se contabiliza por primera vez, nos dice la norma que se debe de verificar o se debe contemplar el párrafo 4.1 al 4.1.5. y la medición es del 5.1 y al 5.1.3, y esto nos habla sobre los costos amortizados y valores razonables, que se va a hablar más a detalle más adelante. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición de la NIF 9, en este caso abordamos el tema de lo que corresponde a baja en cuentas de un activo financiero. En este caso, la norma indica que una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero cuando y solo cuando. Para esto también hay que tener en cuenta que cuando se entrega la propiedad de terceros, desaparecen los derechos de la empresa derivados de esos activos. Entonces, ¿cuándo se dará de baja? En este caso, la norma indica que cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivos del activo financiero, y también cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios de la entidad. Transferencias. ¿En qué momento se considera una transferencia? Y para esto la norma indica que una entidad transfiere un activo financiero sí y solo sí. Y en este caso indica dos apartados. Y para el A dice que se transfieren los derechos contractuales al recibir los flujos de efectivos de un activo financiero, o cuando se retienen los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivos del activo financiero, pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno más perceptores dentro de un acuerdo que cumpla las condiciones que se han establecido. Reconocimiento y baja en cuentas.
Las transferencias que cumplan los requisitos para la baja en cuenta son las siguientes. Dice, si una entidad transfiere un activo financiero en una transferencia que cumpla los requisitos para la baja en cuentas en su integridad y en este caso retiene los derechos de administración del activo financiero a cambio de una comisión, en este caso reconocerá un activo o un pasivo por tal contrato de servicios de la administración del activo financiero. También la norma menciona las transferencias que no cumplan los requisitos para la baja en cuentas e indica que si una transferencia no produce una baja en cuentas porque la entidad ha retenido sustancialmente, en este caso todos los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad del activo transferido, la entidad continuará reconociendo dicho activo transferido en su integridad y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida. En periodos posteriores, menciona que la entidad reconocerá cualquier ingreso por el activo transferido y cualquier gasto incurrido, en este caso, por el pasivo financiero. La implicación continuada en activos transferidos. La medida de la implicación continuada de la entidad en un activo transferido es la medida en que está expuesta a cambios en el valor del activo transferido. Entonces, la implicación continuada en este caso es una que tome la forma de la garantía del activo transferido y también que tome la forma de una opción comprada o emitida, y también que tome la forma de una opción que se liquide, en este caso en efectivo. Continuando con la presentación, baja en cuentas de pasivos financieros. El estándar nos dice, una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o una parte solo cuando haya tenido esto, cuando la obligación especificada en el contrato correspondiente haya sido pagada, cancelada o expirada. También la norma nos dice, un acuerdo, una permuta entre un prestamista y un prestatario de instrumento de deuda con condiciones sustancialmente diferentes, la norma me dice, contabilícelo como una cancelación de pasivo financiero original y reconózcalo como un pasivo financiero nuevo. También nos dice la diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero o una parte del mismo que haya sido pagada o transferida a un tercero, reconózcalo en el resultado del periodo. O cuando la entidad recompra una parte de un pasivo financiero, distribuye su importe en libros a lo que continúa reconociendo y a la parte que dará de baja en cuentas. Clasificación de activos financieros. La norma nos dice que se medirán posteriormente al valor razonable, al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral. ¿Cuál es el modelo del negocio? Si es sí, se va a medir al valor razonable y si no, acá están estos dos métodos. Las características de los flujos de efectivos contractuales del activo financiero son solamente pagos del principal e intereses. ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Cuál es la categoría de valoración? Y si hay otras opciones. En la norma nos dice, si la entidad tenga flujos de efectivo, entonces mantiene el activo para cobrar sus flujos de efectivo contractuales, mídalo al costo amortizado. Y si mantiene sus flujos de efectivos como para venderlo, mídalo al valor razonable con cambios en el ORI. También dice que en caso de asimetría contable de asignar el activo financiero de forma irrevocable, será medido al valor razonable con cambios en el resultado. También la norma nos dice, cuando una entidad no tenga flujos de efectivos contractuales y la entidad administra sus activos financieros, mídalo al valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Y ahí nos también reconócelo inicialmente al valor razonable en otro resultado integral. Acá nos dice el TEDS sobre los intereses sobre el principal pendiente, que nos dice es el reintegro del principal más el valor temporal del dinero, más el riesgo de crédito, más otros riesgos o costos básicos del prestamista. Ese es un requisito que cumplen los instrumentos de pasivos financieros. Una entidad va a clasificar sus pasivos financieros como medido posteriormente al costo amortizado, excepto en los siguientes casos. 1. Pues que los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado, pues
incluyan también los derivados que son otros pasivos y se van a medir con posterioridad al valor razonable. Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros o que no cumplan con los requisitos para su baja. También tenemos los contratos de garantía financiera, que después del reconocimiento inicial, pues un emisor de estos contratos los va a medir posteriormente, a menos de que sea aplicado por los párrafos 4.2 y literal A o B, que son los que mencioné anteriormente, pues que los pasivos a valor razonable con cambio en resultados o los pasivos financieros que surjan de una transferencia de activo. Y que estos, pues a la vez, sea medido por el valor mayor del importe de la corrección de valor por pérdidas, según la sección 5.5 que se va a explicar después, y el importe reconocido inicialmente, menos, ya sea en su caso, pues el importe acumulado de ingresos reconocidos de acuerdo con la NIF 5. También tenemos los compromisos de concesión de un préstamo que se van a conocer a una tasa de interés inferior a la del mercado, donde un emisor de un compromiso los va a medir posteriormente, a menos que sea de aplicación de lo que mencionamos anteriormente, por el valor mayor del importe de la corrección de valor por pérdidas determinadas por el importe reconocido inicialmente, menos en su caso sea el importe acumulado de los ingresos, como la NIF 5. Y la contraprestación contingente, que será reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios a la cual se le aplique de acuerdo a la NIF 3. De la opción de designar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados, pues una entidad en el momento que vaya a reconocer inicialmente o designar de forma revocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en los resultados cuando lo permita los párrafos 44.3.5 o cuando así dé lugar a la información más relevante, ya sea porque se elimine o se reduzca significativamente alguna incongruencia en la medición o en el reconocimiento, a veces denominada asimetría contable, y también por un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros que se gestionen y su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable. De los derivados implícitos. La norma menciona que un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato anfitrión que no es un derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varían de forma similar o un derivado sin anfitrión. También menciona que un derivado implícito va a provocar que algunos o todos los flujos efectivos que de otra manera serían provocados o serían requeridos por el contrato se modifiquen de acuerdo con una tasa de interés especificada. A continuación veremos la medición de instrumentos financieros y como número 1 tenemos la medición inicial y la norma nos menciona que en el reconocimiento inicial una entidad medirá un activo o pasivo financiero por su valor razonable. Sin embargo, si el valor razonable de un activo o pasivo financiero en el reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, una entidad deberá aplicar el párrafo B5 1.2a. Y como número 2 tenemos la medición posterior de activos financieros. Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero de acuerdo al costo amortizado. Y la norma nos menciona que el costo amortizado son aquellos ingresos por interés que deben calcularse al método de interés efectivo de un activo financiero y también deben medirse a su valor razonable con cambios en otro resultado integral y por su valor razonable con cambios en resultados. Y como número 3 tenemos la medición posterior de pasivos financieros. Posteriormente al reconocimiento inicial, la norma nos menciona que una entidad medirá un pasivo financiero como medida posteriormente al costo amortizado. Gracias.